Educarios MIE, el podcast de la Maestría en Investigación Educativa, un espacio donde encontrarás información sobre el ámbito de la educación, reflexiones teóricas e investigación más allá de las aulas de clase. Quédate con nosotros y descubre las maravillas del conocimiento científico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de la Maestría en Investigación Educativa, Educarios. Y bueno, no tengo que presentar a Yasmania, pero lo voy a hacer una vez más como parte de este programa. Entonces el día de hoy vamos a hablar de educación en cárcel, ya lo mencionamos. Y partimos con la primera pregunta, antes de las 1000 siguientes que pueden surgir en torno a ese tema, que es ¿por qué educación en cárcel? Bueno, creo que además de los 1000 motivos que puede haber, creo que el fundamental y el que siempre, bueno, me gusta decir primero porque marca una pauta donde no hay un retorno a cuestionar, que es un derecho, ¿no? Es un derecho de las personas privadas de la libertad, es un derecho universal y por lo tanto las personas privadas de la libertad deben poder acceder a ejercerlo plenamente. Entonces, creo que podría iniciar por ahí. Sí, a mí me parece fundamental esto que dices, que no recuerdo qué autor señala que el derecho a la educación es un derecho llave, ¿no? Es un derecho que nos permite, o que permite a la población privada de libertad específicamente, acceder a otros derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante como un derecho y también es importante porque posibilita el desarrollo personal, ¿no? No podemos concebir que una persona se desarrolle si no es a través de la educación. Entonces, la gente pudiera pensar que la educación es un derecho que solamente podría ser fuera de prisión, pero que como tú lo dices, al ser universal, pues en realidad no importa en qué condición estés, tú tienes la posibilidad de acceder a él. Claro, sí, y también, o sea, pensando que, o sea, también los enfoques sobre educación, ¿cómo se llama? Bueno, la educación concebida ya no solamente como en cierto momento de la vida, sobre todo la educación formal, que es para personas más jóvenes, sino la educación como algo por lo que se pasa a lo largo de la vida. Entonces, bueno, creo que se piensa y se concibe la cárcel como un espacio donde esta tendría que tener como algún sentido para las personas privadas de la libertad, sobre todo pensando que son personas que llegan con niveles educativos de educación formal, pues sí, como más bajos, ¿no? Creo que el promedio está en secundaria, me parece. Entonces, bueno, la educación como esa posibilidad de restituir un derecho que ya fue vulnerabilizado antes y que a la vez en este contexto también sea pertinente para, bueno, el contexto de encierro, ¿no? Para las nuevas condiciones que está viviendo la persona. Y algo que me parece interesante de lo que tú dices es esta cuestión de vulnerar el derecho antes de entrar a prisión, ¿no? Porque si rastreamos la historia de muchas personas que están en educación, más bien que están en cárcel y que están cursando la educación allí de manera formal, muchas tuvieron una historia también de rezago educativo, de deserción, pero que no es propia de las elecciones que ellas hayan hecho, sino del contexto que les rodea, ¿no? Claro, sí. Ya creo que ahí tocas como algo que varias y varios autores argentinos, porque Argentina al parecer es un referente, bueno, en Latinoamérica para la educación en contextos de encierro punitivo o educación en cárcel, pero justamente es poner el foco en el contexto de la persona, o sea, el contexto especial de la persona y no en la persona especial, ¿no? Que muchas veces me parece que en un contexto más inmediato es como se concibe la educación en cárcel. Entonces, como la persona que tiene que ser reparada, rehabilitada, etcétera, y no la persona que justamente, o sea, no como una decisión de libre albedrío, dejó la escuela e hizo otras cosas, si es que las hizo, sino una persona que viene de un contexto que es particularmente especial, sobre todo con derechos devaluados, que también es como lo que estás diciendo. Y también me parece interesante entonces empezar a hablar de cuáles son las posibilidades que las personas tienen en encierro punitivo sobre actividades educativas, ¿no? ¿Qué actividades educativas podríamos encontrar dentro de prisión? O sea, aparte de lo formal, por ejemplo, acceso a la educación primaria, secundaria,
incluso bachillerato, ¿no? O Ajá. también la cuestión de la universidad, ¿no? Pero además de eso, ¿qué otras actividades educativas pudiéramos encontrar? Mencionar. Ajá, o mencionar. Ya. Bueno, creo que aquí podemos ir aclarando también que sobre todo, o sea, en la mayoría de las cárceles en México, la educación básica, se asegura la educación básica, ¿no? O sea, incluso hasta bachillerato, ya lo mencionabas, pero la universidad se deja a voluntad de las instituciones, y eso implica como la institución cárcel y la institución universidad, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene licenciaturas o posgrados en cárcel, y que también eso no está respondiendo a las necesidades de cierta población de la cárcel. O sea, hay gente que completa toda su educación básica y bueno, ¿y ahora dónde, no? Entonces, bueno, creo que me parece que es como un buen punto para acotar. Y creo que esto también conecta con aquellas como espacios educativos o proyectos educativos que se dan al margen o acompañando esa educación básica, que pueden ser tales proyectos artístico-culturales. Sobre todo pienso en esos. Creo que siempre hay como educación artística adentro. No sé. ¿Tú qué te has topado? Sí, porque ahorita preguntaba eso, porque generalmente cuando pensamos en educación pensamos en esos procesos formales, ¿no? Uh-huh. Y hasta cierto punto, como dices tú, la universidad, pues esa depende de las instituciones penitenciarias, ¿no? Uh-huh. Específicamente, bueno, de cada lugar en el que nos encontremos. Pero la cuestión es que también me he encontrado con esto que tú señalas, actividades educativas que van hacia la parte cultural o hacia la parte artística, ¿no? Ajá. Pero vaya, cuando estamos hablando de educación, ¿cómo entendemos entonces la educación en prisión? Sí. O sea, ¿qué implicaciones tendría la educación en prisión? Y cuáles también son sus particularidades, ¿no? Porque no es lo mismo educar afuera que educar adentro. O sea, hay claro. ciertas condiciones que hacen que tenga características especiales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ya, es que tiene muchas respuestas. ¡Genial! No sé. Bueno, es que creo que tiene muchas respuestas, porque creo que dependiendo de con quién estés hablando, puede tener, por supuesto, que justamente una respuesta a esto. Pero porque creo que también a veces se concibe que cualquier actividad que aprendas a hacer adentro es parte de la rama de lo educativo. Ya. Y claro que las cosas se aprenden y por lo tanto tienen una dimensión educativa, pero entonces, ¿qué se concibe como educación formalmente o no formal al interior? Es complicado, ¿no? Porque incluso los talleres o actividades técnicas pueden ser concebidas dentro de la rama de la educación, pero creo que apunta un poco preguntarnos hacia dónde vas, bueno, lo que apuntabas hace rato, perdón, que es cuál es la pertinencia, un poco creo que como que captaba eso, y qué elementos nos dan como ese check de que esta actividad tiene sentido adentro, no solamente aprender algo por cualquier cosa, sino ya. O sea, lo que estoy planeando es como las múltiples respuestas que pueden existir, pero yo pensaría, o sea, mi respuesta sería que la educación adentro tendría que tener elementos que le permitan a la persona no solamente pasar como esta parte formal que tal vez le asegure algo en un México súper precario para las personas que estudian y las personas que no estudian, tener acceso a una vida diferente, tal vez. Y digo diferente en el sentido de que cualquier persona que estudie cierto grado educativo tendrá acceso como a ciertas cosas que antes no tenía. Uh-huh. Pero creo que también tendría que haber una dimensión de comprensión del contexto de encierro como el escenario justamente donde se da la práctica, y por lo tanto creo que las personas tendrían que poder desarrollar en este espacio educativo herramientas que le permitan afrontar también el encierro, ¿no? Y poder construir futuro en un espacio que te limita muy al presente, ¿no? Entonces creo que esa es una de las que podría decir tal vez. Sí, y lo mencionaba porque creo que la definición de educación es importante precisamente para planear todas las actividades que se puedan encontrar en prisión, pero que en realidad si nos ponemos a plantear esta pregunta, ¿cómo se concibe la educación? Pues no hay como tal una respuesta única, como le acabas de decir tú, ¿no? Y por eso a veces pareciera que la educación es todo lo que sucede en prisión, ¿no? O sea, cuando a veces preguntas, ¿qué actividades educativas se llevan aquí? Te dicen cosas que si nos
ponemos como muy finas en la argumentación, pues educativas propiamente no podrían ser, ¿no? Entonces, me parece que primero sería importante eso, definir la educación, y luego lo que tú dices, ¿no? O más bien, y también lo que tú dices, que es esta cuestión del sentido para las personas, sobre todo porque el tiempo transcurre de forma diferente. Tú hablas claro. de un factor que a mí se me hace súper interesante, que es la cuestión del futuro, ¿no? Porque siempre vemos la educación como algo para el futuro. O sea, nos educamos para luego ser tal cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa en una institución en donde el futuro tiene otras connotaciones, ¿no? Que no son las que tenemos acá afuera, ¿no? Claro. Sí, no, o sea, el futuro salir, o sea, ese se piensa y parece que es como el futuro válido, ¿no? O sea, porque parece que en la privación de la libertad, desde un enfoque de penitencia, punitivo, pues no puedes construir futuro adentro, ¿no? O sea, prácticamente parecería que no tienes tampoco derecho a hacerlo, ¿no? O sea, tú tienes que pensar en la persona que vas a ser cuando salgas. Entonces, sí, me hace sentido justamente esto, porque el futuro para muchas personas son 30 años y para otras personas son 2. Entonces, no sé, o sea, creo que incluso, o sea, tiene que haber un sentido que esté muy claro en la propuesta educativa al interior de las cárceles, que vaya por ahí. Y en segunda, también contemplar que estos retos se dan adentro. Uh-huh. O sea, porque otra vez la privación de la libertad, bueno, otra vez porque hace rato fuera de esto lo decíamos, o sea, ni la cárcel es una, ni la privación de la libertad es una, ni las personas privadas de la libertad son sujetos únicos tampoco, ¿no? O sea, es un espacio como súper diverso, que tiene sus propios retos, una en general como institución de encierro, y segunda sus particularidades uh-huh. de acuerdo a dónde están situados, ¿no? También. O sea. Sí, o sea, vaya, ahorita iba a decir algo que tiene que ver con el sentido de la educación. Tú decías... Y tú decías que estas actividades educativas tendrían que servirles a las personas, ¿no? Pues que tengan sentido para ellas, vaya. Y que tengan sentido también para su futuro. Y me parece que ahí hay algo importante cuando no se hace una evaluación de cómo estas actividades pueden funcionar para la vida de las personas, ¿no? Porque, bueno, podemos pensar en actividades que son de costura, de, no sé, de X manualidad, o incluso que trabajan en ciertas cosas. Y yo me acuerdo que en alguna ocasión yo preguntaba, bueno, ¿y ha habido una forma en la que se evalúe cómo estas actividades, cuando las personas salen, realmente tengan un impacto en la vida de las personas para poder integrarse de nuevo a la sociedad? Y lo pongo así entre comillas, ¿no? O sea, sí. O sea, no me ven, no vamos a abrir hoy. Pero así, ¿no? O sea, ¿realmente estas actividades contribuyen al desarrollo de la persona o solamente son actividades que funcionan para utilizar el tiempo? Vaya. Sí. Que también puede tener sentido utilizar el tiempo. Pero claro, hablando de este futuro del que tú señalas hace rato, ¿no? Me parece importante también hacer una evaluación así. Me parece que es algo que no ocurre. O sea, se dan las actividades por darse y ya, ¿no? Claro. O sea, y aparte que esas actividades de las cuales hablas están todavía muy marcadas, bueno, además de la cuestión de género, ¿no? O sea, a alguien sí le vamos a dar carpintería y a alguien no, etc. También están muy marcadas por el eje laboral, ¿no? Uh-huh. Y porque se sigue pensando, poniendo al centro que las personas llegan a la cárcel por una cuestión laboral, ¿no? O sea, falta de trabajo, tener trabajo, cuando sabemos que las condiciones sociales son mucho más complejas y precarias también. Y en segunda, aparentemente parecería que si esta persona entonces ya tiene posibilidades de tener un trabajo, ya sea por una cuestión que pueda ser técnica manual, o porque estudió la prepa y entonces ya puede acceder a otro trabajo, ya las cosas van a cambiar, ¿no? Y entonces creo que ahí se deja de lado la potencia de la reflexividad, ¿no? O sea, una educación crítica, una educación reflexiva, o sea, el poder pensarse como, pues poder pensar, ¿no? Y eso me parece muy importante, lo que señalas, bueno, todo lo que has señalado, pero con lo último que dices de poder pensarte, ¿no? Porque bueno, yo pienso desde donde estoy, ¿no? Desde donde me encuentro ahorita, pero muchas de las actividades no promueven estas habilidades de pensamiento, esta reflexión constante sobre quién soy, sobre la vida misma, ¿no? Sino que son actividades nada más para generar dinero. Claro.
Y me parece que en ese sentido, pues lo que se hace es una reducción bastante grande del problema de las personas que se encuentran en encierro punitivo. O sea, no se encuentran en encierro punitivo porque no tienen trabajo. Tú decías una vez, hace mucho tiempo, que las personas cuando entran a prisión tienen trabajo. Muchas de ellas tienen trabajo, ¿no? Encuesta del Empol, sí. 2021, ¿no? 2021. Entonces, ahí están los datos señalándonos que el problema no es el trabajo, ¿no? Claro. Que el problema no es el bachillerato, por ejemplo, que hay un problema mucho más grande que no se está atendiendo de forma adecuada al interior de las prisiones. Sí, en general y particularmente al interior de las prisiones, ¿no? Ajá, exactamente. Afuera también. Afuera tampoco, ¿no? Y por eso seguimos como acá. Y un poco ya para ir cerrando, porque creo que llegamos a lo bueno, ya casi el final, pero bueno, así da más oportunidad para que se vayan a buscar. Todo esto está dicho, esto no es el hilo negro de nada. Pero justamente en este pensarse a sí mismo y de la potencia que tiene como estos procesos de reflexividad y pensar la educación como, bueno, desde esa dimensión también, creo que nos lleva a también la potencia que tiene que justamente los grupos que han sido históricamente vulnerabilizados y que justamente muchos de estos grupos están representados dentro de la cárcel, se piensen, ¿no? O sea, creo que por ahí va. Y conecto tal vez con lo primero que decíamos, ¿no? La educación dentro de la cárcel es un derecho que previamente fue vulnerabilizado y tampoco es una casualidad que haya sido previamente vulnerabilizado. Por lo tanto, el poder pensar este derecho y poder hacerlo desde esta posibilidad de reflexión más allá de solo el ejercicio práctico y obtener un papel, creo que puede realmente contribuir mucho más incluso a las comunidades, ¿no? O sea, no sé. O sea, las personas salen de la cárcel y regresan a sus comunidades, ¿no? Y entonces ahí ya puede haber como algo que justamente el Estado lo está haciendo, pues. Y que tampoco tiene que ver con que las personas lo tienen que hacer solamente, pero creo que esa es una de las opciones para la emancipación, diría. Freire. Freire, ¿no? Porque pues este tema da para mucho, ¿verdad? Pero sí, lo que dices me parece interesante y yo creo que con esto podríamos empezar a concluir sobre qué podemos decir como a manera de introducción, porque esto fue muy rápido, de cuál es el sentido de la educación en prisión o en contextos de encierro punitivo, pero es esta idea de que las actividades o la educación en general podría tener ese carácter reflexivo que coadyuve a la emancipación, ¿no? Y por eso también hablar de coadyuvar, o sea, no es que la reflexión por la reflexión misma vaya a generar un proceso emancipatorio completo, ¿no? Porque es muy complicado hablar de eso, pero sí es, digamos, es una de las primeras vías, o una vía, no una de las primeras, una vía para que por lo menos tengamos la autonomía de pensamiento, ¿no? Que eso también me parece importante, y sobre todo que pensarse también tiene que ver con la capacidad de las personas para ser audibles, y me parece que en ese sentido es importante reconocer que las personas que están privadas de libertad también son productoras de conocimiento, ¿no? Y que sus experiencias en ese sentido son fuente también de aprendizaje. Claro. Y que la educación tendría que reconocer eso. Por eso hablabas de Freire ahorita, ¿no? Sí. O sea, no es una cuestión de que nosotras vamos a hacer actividades educativas y les enseñamos y esas personas aprenden, sino que es una interacción de aprendizajes de forma constante, ¿no? Claro. Porque nosotras también aprendemos de las personas que están privadas de libertad, ¿no? Cómo conciben el tiempo, cómo conciben la experiencia, cómo conciben la vida. O sea, hay muchas cosas que aprender que no solamente quien va y hace la actividad. Sí. De hecho, creo que esto cierra para el siguiente capítulo, que es también, o sea, la educación en cárcel, ¿qué le puede enseñar a la educación afuera? Exacto. O sea, porque siempre parece que es como la escuela de afuera la que entra, pero adentro hay una educación sumamente particular que tiene mucho que decir sobre la educación afuera. Pero no vamos a trabajarlo hoy. Porque ya se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Ay, Lucy, pues podríamos seguir diciendo. Sígueme invitando.
No, Lucy, no es mi programa, es programa de la maestría completa. Pero este es un tema muy interesante. Si les parece interesante, si quieren recomendar otros temas, si quieren hacer preguntas sobre esto que acabamos de hablar, comentarios, sugerencias, ahí háganlo ahí abajo. Hablen de la educación en cárcel. Es necesaria, ya lo dijimos, ¿no? Es pertinente, es importante, y es importante pensarla también. Entonces, bueno, les agradecemos mucho. Gracias, Lucy. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias todas.